Muchas gracias por venir aquí a estas jornadas que con tanta ilusión y tanto esfuerzo hemos organizado. Muchas gracias porque sin los que estáis y las que estáis aquí cerquita y los que están un poco menos cerca, que nos ven desde más lejos con el streaming, pues estas jornadas que a nosotras nos ilusionaba tanto hacer junto a SES Asistan, pues no hubieran sido posibles. También gracias a la gente de la Fundación del Lesionado Medular, que es la casa que nos está acogiendo y que nos ha facilitado también las posibilidades en todo lo que han podido. Se lo agradecemos un montón. Gracias también. Aquí tengo mi lista de agradecimientos, que no quería olvidarme de nadie. Esto es como la entrega de los Oscars, más o menos, lo más parecido que voy a tener en mi vida. ¿Sí? A Rafa y a Silvina de SES Asistan, porque organizar unas jornadas que tuvieran que ver con la asistencia sexual sin que ellos estuvieran, pues no hubiera tenido apenas sentido. ¿Sí? Por lo menos hubiéramos echado en falta una aportación muy importante. Y en ese sentido os lo agradecemos un montón. También a dos de las socias de Sexorum, Sonia y Arantxa, que han estado ahí detrás de la organización, siguen ahí, como las podéis ver, con el tema de la tecnología, que no está siendo nada fácil, es nuestra primera experiencia en esto también, y bueno, pues vamos aprendiendo sobre la marcha, que a veces no es sencillo. Muchas gracias a ellas, que están sosteniendo de la parte invisible, que es la que permite que nos podamos ver y escuchar hoy. También gracias al resto de la gente que va a participar aquí hoy, como por ejemplo Antonio, Samu, que vendrá más tarde, y las que están aquí más de la parte de acogida y recepción, Arantxa, Miriam, Carmela, que también tienen una parte importante en esto, aunque nuevamente tampoco van a salir en el vídeo, pero están ahí y me gustaría agradecérselo. Porque a veces en las jornadas y en las actividades así solo pueden salir adelante gracias a todas estas pequeñas aportaciones, pero sobre todo, insisto a vosotros y vosotras que hoy sábado estáis aquí pese a todas las otras posibilidades para poder hacer un 24 de mayo. Muchas gracias por venir. Tantos agradecimientos tienen sentido, sobre todo porque para mí y para nosotras desde Sexorum hacer estas jornadas, como os decía, ha sido una actividad muy importante. Como cooperativa de intervención sexológica, en conexión y en apoyo con un colectivo en defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional, ¿no? Como son SES Asistan. La importancia de estas jornadas reside justamente en lo que implica que la sexología, como ciencia, como conocimiento científico, y la defensa de los derechos, como la lucha contra la injusticia social, griten juntos que no hay posibilidad de ser humano sin ser sexuado. En otras palabras, que todos los seres humanos somos sexuados y que cuando hay alguien a quien esta realidad sexuada se le niega, lo que se le está negando es su propia humanidad. Poco a poco y desde hace mucho tiempo, la sexología viene asentando este conocimiento. El mismo Efigenio Amezúa, maestro de los sexólogos de este país, nombró el mapa comprensivo de la realidad sexuada de los seres humanos como mapa del hecho sexual humano. Como su nombre indica, es un mapa que nos abarca a todos y a todas, en tanto los seres humanos que somos. Es un mapa general que tiene 6 campos y 3 niveles de individuación, lo que permite reconocer las realidades concretas, únicas y específicas que el hecho sexual humano toma en cada sujeto. Y es que desde la sexología no hay posibilidad de que la peculiar forma de ser sexuado de cualquier sujeto, insisto, de cualquiera, no se recoja en el mapa como una de las diversas formas de serlo, de ser sexuado que en él se describen. E insisto en esta cuestión de la descripción, porque como un buen mapa, el mapa del hecho sexual humano es un instrumento descriptor de la realidad. En ningún caso se trata de una propuesta de formas adecuadas de ser sexuados o de un modelo deseable de ser de la realidad sexuada. Quien así lo entienda, quien entienda que se trata de modelos o de deber ser, lo estará usando y entendiendo de una manera irresponsable. Si la sexología tiene algo valioso que aportar, es justamente esta descripción de la realidad sexuada de los hombres y las mujeres, en toda su diversidad. Es una descripción que incluye a todas las posibilidades, como os decía, porque cada sujeto sexuado es una forma única de serlo. Y menospreciar a uno de ellos es perdernos la riqueza que eso supone para el conjunto.
Por tanto, como imaginaréis, desde el conocimiento sexológico, al menos desde nuestro conocimiento sexológico, no hay posibilidad de pensar en sexualidades marginales o periféricas. Es un principio epistemológico básico. Los márgenes de esta sexología no existen, como no existen los centros. La realidad sexual no es jerarquizable, y quien afirme lo contrario lo estará haciendo fuera de la sexología, ¿sí?, en otros lugares. O estará haciendo una praxis profesional errónea, que también en todas las casas hay profesionales que, bueno, pues son malos. Espero que con estas palabras vayáis entreviendo la importancia que tiene este encuentro. Si hay algo que desde Sexasisten no se cansan de repetir a quienes quieren escuchar, y yo creo que también a quienes no quieren escuchar, ¿sí?, es justamente esto. Nosotros también somos sexuados. Y lo repiten porque yo creo que todavía hay gente que aún lo duda. Y esta duda surge de una larga tradición que considera ciertas formas de ser hombres y mujeres como formas anormales, marginales, probablemente menos hombres y menos mujeres que a otros. Y resulta que estos menos hombres y menos mujeres pues han decidido que ya está bien de ser nombrados y pensados por otros y por los intereses de estos otros, que quieren ser ellos mismos y ellas mismas quienes se piensen y tomen la palabra y den voz a sus propios intereses. Curiosamente, no la han tomado para decir nosotros también somos normales, sino para decir alto y claro, la normalidad no existe. Y en esto pues han confluido con la perspectiva sexológica, que igual no era su intención, pero nos han encontrado por el camino. Con esto nos muestran una vez más cómo la normalidad solo está sirviendo para prescribir ciertos modelos de ser mujeres y hombres como válidos y proscribir al resto de las formas de ser hombres y mujeres, nombrándolos como inválidos, entre otras. Si la normalidad sirve para esto, igual hay que mandar al cuerno la normalidad realmente. ¿Para qué vamos a reconocer el concepto de normalidad si no nos sirve, para entendernos mejor, para explicarnos mejor, para conocernos y reconocernos mejor y sobre todo para convivir y relacionarnos mejor? La idea de normalidad, al final, para lo único que sirve es para situar a unos en el centro y al resto en los márgenes. Los tullidos, los anormales, las disminuidas, las minusválidas, todos son hombres y mujeres y tan valiosos como el resto. Por eso toma la palabra y no lo recuerdan. Son, como los demás, sujetos sexuados biográficos. Como ha venido sucediendo a lo largo de la historia, en este sentido, desde la cuestión sexual y la cuestión de las mujeres hace ya bastante tiempo, o en la primera generación de sexólogos con la lucha sobre la homosexualidad, la sexología y el activismo vuelven a encontrarse desde caminos diferentes, para volver a insistir en que todos somos sexuados y no podemos dejar de serlo. En este camino de empezar a nombrarse y expresarse han surgido también diferentes propuestas, ¿sí? Propuestas que intentan atender las particularidades que el colectivo de personas con diversidad funcional presenta alrededor de su realidad sexuada. Una de ellas es la que Sexasisten plantea y nombra como asistencia sexual, que es también la que nos ocupa justamente hoy. En tanto que es una respuesta valiosa para algunos sujetos sexuados, desde Sexorum compartimos el interés de Sexasisten por pensar y discutir esta propuesta, para así aclarar ideas que alrededor de ella están surgiendo y evitar, en lo posible, aquello de que a río revuelto ganancia de pescadores. Con esta intención hemos organizado estas jornadas, ¿sí?, que tenéis el programa en las carpetillas. Como podéis ver, después de esta pequeña presentación y bienvenida, pasaremos a la mesa redonda. Después tendremos un descansito donde podéis tomar un café si queréis, o un agua, o lo que os apetezca aquí en la cafetería de la Fundación. Después del descanso, un videoforum con un documental que yo creo que recoge bastante bien algunos de los aspectos que se van a tratar durante la jornada. Y cerraremos la jornada de hoy con una intervención de Samuel Díez Arrese que ya os presentaremos en más detalle. Ahora yo creo que es momento de pasar a la mesa redonda y voy a pasar a presentaros a los distintos ponentes. En primer lugar va a hablar Rafael Reollo González, que es un activista por los derechos humanos y sexuales de las personas con diversidad funcional y coordinador estatal de Sexasisten. Aquí le tenemos.
Gracias, Rafa. Después hablará Antonio Cubillo Raiz, que es sexólogo, psicólogo clínico y fisioterapeuta educativo, profesor del máster en sexología del Instituto INCISEX con la Universidad de Alcalá y coordinador del programa de educación de los sexos en el Centro Público de Educación Especial Joan Miró. Terminaremos esta mesa redonda con la aportación que nos hace Silvina Peirano, que es profesora de Educación Especial y orientadora sexual en diversidad funcional y creadora de Sex Assistent. Como Silvina está al otro lado del Atlántico, y además le han coincidido otras jornadas que han organizado desde ahí, lo que nos ha mandado es un vídeo en el que hace su aportación. ¿Sí? Os envía muchos saludos y igualmente os agradece mucho vuestra asistencia. Entonces, sin más, yo creo que le paso la palabra a Rafa y luego vuelvo con vosotros y vosotras. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Quiero agradecer también la presencia online de todas estas personas al otro lado del Atlántico que nos están viendo y siguiendo, a pesar de que allí es de madrugada. Y, como no, también agradecer a Sexorum la organización de facto de estas jornadas y su implicación en la causa de las personas con diversidad funcional y sus derechos sexuales. Sin más, voy a empezar. Bien, antes de empezar, por favor, depositar todos vuestros prejuicios en el container. No quiero que quede ninguno. Muy bien. Todas las formas, como estáis viendo en la diapositiva, todas las formas usadas hasta ahora para denominar a las personas con diversidad funcional siempre han sido desde la negatividad y la peyoratividad, y todas giran en torno a la capacidad. No hay más que ver las dos palabras más usadas, discapacidad y minusválido. Bien, pues el uso del lenguaje es importante porque crea y modifica el pensamiento. En cuanto al lenguaje sexista, todo el mundo lo tiene muy claro, pero no tanto en cuanto al lenguaje en relación a las personas con diversidad funcional. El problema con el lenguaje es que crea etiquetas y con ellas la exclusión y la discriminación. Cada vez somos más personas las que no nos identificamos con las etiquetas que socialmente se nos cuelgan sin pedirlo, y yo no me identifico concretamente con las etiquetas de discapacitado, de enfermo, de disfunciones, de deformidades, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, a todo lo que ponemos etiquetas es un tema de diversidad humana, y por eso el término diversidad funcional, por eso uso el término diversidad funcional. ¿Por qué? Porque es neutro y describe objetivamente una realidad humana encabezada ni más ni menos que por la palabra personas. Es poco útil clasificar a las personas en función de sus capacidades, excepto para una cosa: discriminarlas. Porque las capacidades dependen del entorno en el que se desarrollan las personas. Y asociado a las capacidades también está el mito de la autonomía, y digo mito porque nadie es completamente autónomo. Todos vivimos en comunidad, que es la que nos provee y a la que también aportamos cosas. El problema es que los bienes y servicios que usan las personas con diversidad funcional hace que se les etiqueten como personas dependientes, mientras a los demás se les presupone autónomos. Pues bien, yo lo que os digo es que nos olvidemos de las etiquetas y llamemos a las personas por su nombre. Bien, la normalidad es otro mito que no existe y que por eso ni siquiera Google es capaz de encontrar. Las personas somos diversas y eso no es ni bueno ni malo en sí mismo. De hecho, a las personas se las debe valorar por lo que hacen y por lo que dicen. La diversidad desde el punto de vista biológico, antropológico y sociológico o social es riqueza. Sin embargo, los estereotipos sociales de cada momento y lugar se encargan de normativizar y etiquetar
como raro a todo aquello que se sale de la norma. Y con las etiquetas pasamos de la anormalidad a la patologización, al control, a las restricciones, a la sobreprotección y finalmente a la discriminación. La diversidad funcional es una construcción sociológica de una realidad humana explicada bajo un modelo médico rehabilitador y asistencialista, pero hay otros. El problema de no acceder a un sitio no está en la persona, sino en el entorno. Un entorno mal construido, mal diseñado, que excluye a una parte de la ciudadanía. La enferma, pues, es la sociedad, porque no procura la igualdad de oportunidades entre sus miembros con unos cuerpos y una estética que con unos cuerpos estética y funcionalmente diferentes a la media estadística. Somos diferentes, pero por el hecho de ser humanos, todos somos iguales en derechos y en dignidad, la cual es innata en la naturaleza de cada vida humana. El problema es que no solo hay que ser titular de los derechos, sino tener la posibilidad de ejercerlos en igualdad de oportunidades. Y luego volveremos a este punto. Ver la diversidad funcional como un tema de diversidad humana es una forma igualmente válida y exportable a todos aquellos colectivos que reivindican corporalidades diferentes y formas de ejercer su sexualidad de forma placentera, de forma no normativizada. Entre ellos, trabajadores del sexo, transfeminismos, transgéneros, seguidores de la teoría queer, etc. Estamos en esta. Asociada a la dignidad está la autonomía personal y el empoderamiento. Las capacidades no son tan relevantes, pero sí que cada persona pueda tomar las decisiones sobre su vida cotidiana con libertad. El problema es que a las personas con diversidad funcional no se les deja decidir en la medida que pueden, con los apoyos que necesiten para hacerlo. Y ese es el sentido del término vida independiente, el cual quiere decir tener toda la responsabilidad y el control sobre los apoyos que permitan desarrollar nuestra vida cotidiana en la medida que cada cual pueda tomar sus decisiones y con los apoyos que necesite. Las personas con diversidad funcional, pues, tienen derecho a decidir, porque la vida se aprende viviéndola. Y el error, es decir, el equivocarse, también forma parte de ella y del aprendizaje vital de las personas. Todo ello está implícito en el concepto de autonomía personal, que, junto al empoderamiento, permiten a la persona decidir sobre su propia vida. Para poder hacer efectivo el ejercicio de sus derechos inherentes en igualdad de oportunidades, las personas con diversidad muchas veces necesitan de ayudas técnicas y/o humanas. Para ello, en las actividades de la vida cotidiana es fundamental la figura del asistente personal, el cual posibilita los derechos humanos de la vida independiente. El asistente personal es un servicio profesional de autogestión, contratado directamente por una persona con diversidad funcional mediante pago directo para desarrollar sus actividades de la vida diaria, siendo el usuario el que decide quién trabaja como su asistente, qué tareas debe realizar, dónde, cuándo y cómo deben de hacerse. Bien, como hemos dicho, somos diversos y Sex Assistant desafía los estereotipos y prejuicios negativos que no permiten integrar la sexualidad placentera con las diferentes realidades de la diversidad humana a través de la asistencia sexual, que vendría a ser el homónimo del asistente personal en materia sexual. Por otro lado, la afectividad y la sexualidad son dos cosas diferentes, como también debe de ser o debe de tratarse de esa manera diferenciada la reproducción. A todo el mundo le gusta y necesita ejercer su sexualidad, aunque no puedan o se atrevan a decirlo con esos términos. Entonces, ¿por qué seguimos negando la sexualidad de las personas con diversidad funcional?
cuando es parte integral del ser humano, es una parte importante del pleno desarrollo de la persona, interrelaciona con la dignidad y los derechos individuales, comporta una serie de beneficios físicos y psíquicos y permite conocer nuestro propio cuerpo. La integración social de las personas con diversidad funcional, desde un punto de vista subjetivo, siempre se ha planteado desde lo colectivo, es decir, las rampas. Ahora le damos la vuelta y desde Sex Assistant decimos: si la lucha por los derechos humanos de las personas con diversidad funcional hubiese empezado por la esfera sexual, hoy no daríamos vueltas a la idea maquiavélica de integración a través de la aceptación. Y en todos los ámbitos de la sociedad, la inclusión en la diversidad formaría parte, de forma natural, de un mismo sistema. Y las personas con diversidad funcional podrían vivir en libertad, es decir, en libertad y con dignidad. La sexualidad en diversidad funcional siempre ha causado muchos interrogantes y estereotipos. Mitos, leyendas, creencias, tradiciones, moral, ética, religión, todo se ha interpuesto. Además, hay poca información científica y mucho desconocimiento por padres y amigos, sobre todo vitales en las personas en cualquier persona en edad adolescente. Siempre terceras personas han acabado decidiendo por las personas con diversidad funcional, produciéndose un control represivo de las manifestaciones afectivas y sexuales, por lo que las personas con diversidad funcional no han podido ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades, produciéndose por consiguiente discriminación. Como decíamos, el tema de la sexualidad en diversidad funcional ha estado insuficientemente abordado desde la literatura científica y desde los tratados internacionales de derechos humanos, que pregonizan que todos somos iguales, pero que en la práctica no es así, sobre todo en lo que se refiere a las personas con diversidad funcional. Pues bien, ha estado insuficientemente abordado y cuando se ha hecho siempre ha sido desde los términos de violencia, hipersexualidad, vulnerabilidad, abuso, maltrato, explotación, reproducción controlada, educación preventiva, esterilización, etc. Y en consecuencia, la sexualidad en diversidad funcional ha sido reprimida y controlada por terceras personas. Hablar de sexualidad es hablar de diversidad. La sexualidad es el tema que más puede servir de ejemplo para entender la cuestión de la diversidad humana, porque en sí misma es única e irrepetible en cada acto. Y en ese sentido no cabe hablar de sexualidades diversas, porque todas ellas lo son. Así pues, las personas con diversidad funcional no tienen una sexualidad específica. De hecho, deberíamos hablar siempre de sexualidad es, en plural. Por esa razón, otras formas no propias de un modelo sexual hegemónico son igual de válidas. Pero como la lucha por los derechos humanos de las personas con diversidad funcional no empezó desde la esfera sexual, creemos que ahora es lo subjetivo lo que nos debe y puede conducir hacia la inclusión social en libertad y con dignidad. Para ello, las propias personas con diversidad funcional tienen que defender y promover sus derechos sexuales, generando un debate social necesario para su consecución. Deben de participar, además, todos los agentes sociales en torno a la diversidad funcional. Eso sí, nada sobre nosotros sin nosotros. Bien, este es Mark O'Brien, el protagonista de las sesiones, pero bueno, es el verdadero con su asistenta sexual. Él no se conformó con la imaginación y convirtió sus derechos en realidad, olvidándose de las normas asfixiantes de la sociedad. A partir de entonces, las personas o parejas con diversidad funcional que quieran ejercer sus derechos sexuales y vivenciarlos, que necesiten apoyo y o acompañamiento, que sean mayores de edad, de cualquier sexo o tendencia sexual, pueden contar con el servicio de asistencia sexual, el cual está dirigido a personas con diversidad funcional, especialmente aquellas que por otros medios no pueden hacer valer sus derechos sexuales y o necesitan de ayudas humanas para ejercerlos. Hay que remarcar que no es la única opción sexual para las personas con diversidad funcional, al contrario, puede ser un trampolín.
y es una opción por decisión propia en la medida que las personas puedan expresarlo de forma explícita o implícita. No tomarla también es una opción, porque siempre y cuando sea de forma libre, informada y sin coacción. Por lo tanto, no podemos hablar de que sea un servicio especial. La asistencia sexual es una actividad remunerada previamente concertada del ámbito sexual que aborda las necesidades sensuales, sexuales y eróticas de las personas con diversidad funcional. Podemos distinguir varios tipos. Una sería el acompañamiento de la vida sexual de las personas con diversidad funcional y o sus parejas, que vendría a ser una persona que ayude a vestir y desvestir o a los cambios posturales. Y otra sería propiamente la asistencia sexual. Creemos que la asistencia sexual con fines terapéuticos debería llamarse de una forma diferente. La asistencia sexual no es una terapia, ni alguien que dirige, el asistente sexual, no es un terapeuta, ni alguien que dirija, corrija, decida, autorice, imponga o prohíba la sexualidad de las personas con diversidad funcional, ni sobre sus trastornos sexuales. Es un medio para que las personas con diversidad funcional que quieran puedan hacer valer sus derechos, sus deseos, sus necesidades sexuales con dignidad e igualdad de oportunidades. Un asistente sexual debe de ser como un asistente personal. Su labor no es la de cuidar, sino la de facilitar aquellas cosas que la persona con diversidad funcional no puede hacer por él mismo, pero sí que son quienes deciden cuándo, cómo, dónde y por quién se hacen. En los países donde ya funciona el servicio de asistencia sexual como actividad de carácter profesional, ha sido la opción mejor aceptada por padres de personas con diversidad funcional como por profesionales. La asistencia sexual es un acuerdo entre dos personas sin intermediarios. Creemos que la asistencia sexual no debe de ser ni un servicio de prostitución especializada y segregador, ni un simple negocio a costa de las personas con diversidad funcional. El perfil del asistente sexual pasa por unos requisitos de personalidad, una selección y un conocimiento de las necesidades de la persona con diversidad funcional mediante una entrevista previa. Además, requiere de una especialización necesaria para evitar el rechazo, la repulsión, el asistencialismo, la lástima, porque todo ello socavaría la autoestima de las personas con diversidad funcional e incidiría en su estigmatización. La preservación de la dignidad inherente de las personas con diversidad funcional mediante la formación de los asistentes sexuales convierte en inviable el carácter de voluntariedad de esta profesión. Dejar el tema en manos de voluntarios malmete la propia figura del asistente sexual porque podría causar recelos sobre sus intenciones entre familiares, tutores y trabajadores en torno de las personas con diversidad funcional, especialmente mental, y por consiguiente el rechazo sistemático. Y no es que estos deban decidir por las personas con diversidad funcional ni menoscabar su voz, pero sin duda en muchos casos pueden ejercer una influencia en su toma de decisiones. Para evitar esas situaciones estigmatizadoras y de indignidad, el asistente sexual debe de aceptar expresamente un código ético profesional. El Código Ético sobre Sexualidad y Afectividad desarrollado por Sex Assistant y ANSIT está dirigido a familiares y a todos aquellos profesionales que trabajan en torno de las personas con diversidad funcional para que se preserven sus derechos y su dignidad en todos los ámbitos de la vida y especialmente en este que nos ocupa. Con la creación de la figura del asistente sexual se demuestra que las personas con diversidad funcional, por el hecho de serlo, no tienen problemas para ejercer su sexualidad, sus derechos sexuales, contando con los apoyos técnicos y humanos necesarios. Cualquier problema es derivado de la discriminación, el apartheid y la anulación de personalidad a la que a menudo son sometidos y que no les permite vivir en comunidad y en igualdad de oportunidades. Y también por el rechazo social hacia sus cuerpos alejados de los cánones estéticos. Por lo tanto, las personas con diversidad funcional no son susceptibles de terapias relacionadas con su sexualidad por el mero hecho de ser o funcionar diferentes a la mayoría. Los derechos humanos, la diversidad funcional, es una cuestión de derechos humanos y así lo reconoce la Convención de la ONU por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los derechos humanos no se negocian, porque si no seríamos una república bananera.
Los derechos sexuales son derechos también humanos, y así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, y ese es el contexto en que debe entenderse la asistencia sexual, es decir, los derechos humanos. Además, tienen derecho a decidir por sí mismos las personas con diversidad funcional también en materia de sexualidad, lo cual propicia el empoderamiento personal. Con la asistencia sexual, la visión social de las personas con diversidad funcional cambia y pasa de ser de personas asexuadas a sexuadas, de niños eternos a adultos empoderados que pueden tomar decisiones, sobre todo las que atañen a su vida. Y el siguiente paso a todo ello será convertirse en ciudadanos susceptibles de ser objeto de deseo, porque la diversidad humana será asimilada socialmente como parte de un mismo sistema. Por lo tanto, todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad plenamente, independientemente de su estado físico o mental. Además, las personas con diversidad funcional tienen derecho a la privacidad sexual y a la intimidad. La libertad encuentra su homónimo en el concepto de ciudadanía sexual, el cual surgió ante la multiplicidad y diversidad sexual como reclamo de una ciudadanía alternativa y liberadora. Persigue democratizar las relaciones impuestas por la homogeneización, aumentar la tolerancia hacia las identidades diversas y conseguir la autonomía a través de nuevas condiciones que permitan la participación sexual de las personas y grupos estigmatizados. Para ello, pretende la legitimización social y jurídica de diferentes identidades y prácticas sexuales, la aplicación universal de los derechos con el respaldo efectivo de las leyes y políticas que garantizan la no discriminación. Tanto el concepto de ciudadanía sexual como el modelo de la diversidad reclaman derechos individuales y respeto colectivo desde lo subjetivo. E insisten en la idea de crear una sociedad diversa e inclusiva. Para ello, debemos de cambiar la forma en que se concibe la sexualidad. No solo no tenemos por qué adaptarnos a los patrones sexuales imperantes, sino que deberíamos de intentar, desde la mirada de la diversidad, reformar las teorías, estereotipos, valores ya existentes. El reconocimiento del cuerpo diverso, posicionándolo en el centro de las reivindicaciones, fruto del orgullo y la dignidad individual, no solamente nos puede conducir a un cambio en las concepciones de la sexualidad, más allá de las tradicionales y normativizadas, sino al reconocimiento de la diversidad humana como un valor y la consecución de derechos e igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito sexual como en general. El inconveniente que encuentra el modelo de la diversidad es que no puede tener el mismo asentamiento en una sociedad neoliberal, individualista y sin cobertura social, que en un estado del bienestar en que los derechos sociales gozan de garantías jurídicas. De hecho, el problema va más allá de lo estrictamente económico y probablemente deberíamos de estar hablando de una crisis estructural, sistémica e identitaria, y ahora también económica. El capitalismo es el modelo económico imperante y fomenta el individualismo y, por consiguiente, la marginación, la exclusión y la opresión. Busca, además, la mayor capacidad competitiva. Según Ferreira, la discapacidad es una construcción sociológica que además se radicaliza con la estética corporal que el capitalismo relaciona con el éxito social. Y eso le va mal a las personas con diversidad funcional porque tienen unos cuerpos que se desvían de los cánones estéticos. Bien, el capitalismo invade el cuerpo ofreciéndonos todo tipo de servicios y productos bajo la promesa de éxito social con el que alcanzar la felicidad. Pero en la práctica competitiva del neoliberalismo solo lo consiguen pocas personas porque las expectativas generadas siempre son desmesuradas y porque la mayoría no encuentra cabida en la esfera social ni económica, ni respecto a los modelos de belleza, ni en sus prácticas sexuales, etc.
En este culto y adoctrinamiento por la salud, la estética y el cuerpo, unido a la búsqueda de una mano de obra eficiente y competitiva, se fomenta la teoría de los incapaces, la cual comporta aún mayor exclusión social y relega a los individuos que se salen de las normas médicas y estéticas y que, por lo tanto, se alejan de los patrones hegemónicos propios de la estructura de sometimiento político y económico del cuerpo, a ser discriminados, segregados y expuestos a la ciencia médico-rehabilitadora. En este contexto, la sexualidad se convierte también en un dispositivo de control. El problema en esa influencia de los intereses ideológicos del capitalismo es que los derechos humanos se han quedado reducidos a lo formal y no pueden trascender de forma efectiva porque la igualdad de oportunidades no existe para nadie, ante el egoísmo ingente del capitalismo. Por lo tanto, el problema de la diversidad funcional está en el modelo estructural. Y mientras no cambiemos ese modelo, es difícil que le vaya mejor a cualquiera de las personas que pertenecen a los colectivos discriminados por su cuerpo o su forma de hacer diversas. Los estados han claudicado de ejercer sus obligaciones en favor de los poderes fácticos neoliberales. En ese sentido, el papá-estado ha dejado de ser ese buen padre de familia que procura el bien a todos sus hijos por igual y todo aquello que nos hicieron creer, pues no ha llegado, no llega nunca. Y por lo tanto, ya es el momento de cambiar las cosas. Ante ese panorama, es la sociedad civil organizada pacíficamente la que debe de tomar las riendas. Y en ese proceso de transformación que hay que emprender desde abajo, desde esa perspectiva transformadora, grupos de activistas por los derechos de las personas con diversidad funcional hemos empezado a crear alianzas junto a colectivos que pretenden escapar de los biopoderes dominantes y que como forma de resistencia reivindican otros géneros, corporalidades, estándares de belleza, prácticas sexuales alternativas, no hegemónicas desde la práctica somatopolítica y neoliberal. Y también junto a movimientos sociales de gobernabilidades alternativas. Todo ello pone de manifiesto el descontento con el sistema socioeconómico político de valores neoliberal y, por tanto, la necesidad urgente de construir una sociedad inclusiva donde quepamos todos. Donde quepamos todos en libertad, es decir, con libertad y dignidad, y que acabe con el sometimiento del cuerpo. Así pues, empoderaros y conquistad vuestro cuerpo, porque no hace falta la aceptación de los demás. En Sex Assisted entendemos que la asistencia sexual es un camino hacia ese empoderamiento. En otros países, la promoción y defensa de los derechos sexuales de las personas con diversidad funcional por parte de entidades parecidas a la nuestra ha producido ya cambios en las políticas de algunos países, permitiendo que muchas personas con diversidad funcional puedan acceder a servicios de profesionales capacitados en asistencia sexual. Suiza, Holanda, Bélgica, Dinamarca son algunos países donde ya existe este servicio desde hace más de 20 años. Y no solo han autorizado la actividad de la asistencia sexual, sino que la consideran como un servicio de salud integral dentro de sus políticas sociosanitarias. En cada país el servicio es diferente en función de consideraciones morales, éticas y religiosas. También desde la visión social que se tiene de la diversidad funcional y cuestiones legales en relación a los servicios sexuales de pago. Pero en la mayoría de países se tiene una clara tendencia hacia el asistencialismo y el carácter terapéutico de esta práctica. Por eso Sex Assisted ha decidido crear su propio modelo, que es único en el mundo. En esos países donde ya funciona la asistencia sexual como una actividad de carácter profesional, es la opción mejor aceptada tanto por familiares de personas con diversidad funcional como profesionales.
que no es que deban de ser ellos los que decidan, ni menoscabar la voz de estas personas, pero sí que pueden influir en su toma de decisiones. Bien, Sex Assistant. Bueno, por eso nace Sex Assistant. Queremos que la sexualidad de las personas con diversidad funcional deje de ser un tema tabú y relegado a la marginalidad, y si ya funciona en otros países, ¿por qué no lo va a hacer aquí? Nuestra propuesta tiene que ver con la sexualidad placentera, diversa y no normativizada, que respete la diversidad humana, la libertad individual y que permita la superación de estigmas sexuales. Sex Assistant es una red mundial creada por Silvina Peirano en 2012 en Barcelona. Es un proyecto teórico-académico y de investigación y promoción de la asistencia sexual. Actualmente estamos en 5 países: España, Argentina, Venezuela, Colombia e Israel. No somos una asociación que gestiona un servicio de asistencia sexual, porque creemos que debe ser un servicio de autogestión y desde la autonomía laboral, para evitar el proxenetismo y la segregación, para que nadie controle y manipule la sexualidad de las personas con diversidad funcional, para que éstas se empoderen a través de su propia sexualidad. Y además es un proyecto que va mucho más allá de que unas cuantas personas con diversidad funcional puedan mantener relaciones sexuales, porque eso en sí mismo sería un hecho anecdótico, si lo dejamos ahí. Por lo tanto, somos un agente de cambio, de transformación, de rebeldía y de resistencia al sometimiento del cuerpo, de la diversidad humana y de la sexualidad como dispositivo de control. Nuestra propuesta tiene que ver con la igualdad de oportunidades, el empoderamiento, la autonomía, la libertad individual, la dignidad y el orgullo por lo diverso. Somos partícipes, junto a otros colectivos, de una revolución desde la radicalidad reivindicativa por un respeto, una dignidad y un orgullo hacia unos cuerpos que funcionan y son estéticamente diferentes a la mayoría estadística, y en contra a la homogeneización corporal impuesta, convirtiéndose la diversidad así en un valor desde la sexualidad. Tiene que ver con la consecución de una serie de derechos humanos y sexuales sistemáticamente negados a un sector de la población y que sirven para superar los estigmas sexuales asociados a la condición resultante del vínculo discapacitado, ciudadano, reservada a las personas con diversidad funcional. También es una vía para que la valoración social de la diversidad funcional en general y la consideración de las personas con diversidad funcional como seres sexuados, empoderados, cambia radicalmente mediante el reconocimiento de las corporalidades diferentes y la identidad sexual de cada persona desde el respeto por la diversidad humana y la libertad individual. Tiene que ver con las corporalidades y la sexualidad no hegemónicas, y esa es la gran aportación de este proyecto y las personas con diversidad funcional a la sociedad. La propuesta de un modelo social de diversidad inclusiva y en libertad en la que quepamos todos y todas. Y tiene que ver, por último, con la consideración de las personas con diversidad funcional como seres no solamente sexuados, sino como objeto de deseo, porque la diversidad quedará asimilada socialmente como algo natural. Para acabar, quiero citar a Javier Romañac, que es un experto en bioética, que dice: si se desea construir una sociedad en la que todos quepamos, si se desea que la diversidad funcional no represente una desventaja social ni un elemento de discriminación, se debe ir cambiando desde hoy la visión sobre la diversidad funcional y la dignidad en la que se sustenta. Y nosotros añadimos: hasta ese cambio de paradigma anhelado, la asistencia sexual será necesaria. Muchas gracias.